¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya después, un día después del 14 de febrero, fiscal Montes de Oca, el fiscal general del estado, estamos en su oficina, que nos habían dicho a finales del año que ya se iba, que estaba recogiendo todo, y luego dicen, no, no es cierto. Están remodelando sus oficinas fiscal. Hubo una remodelación, fíjate que teníamos un problema estructural, incluso estaba el techo ya venciéndose, entonces aprovechamos para arreglarlas, remodelarlas y pues dar un mejor servicio. Dar un mejor servicio, sí, porque prácticamente se remodeló todo el año pasado, ¿no? Aunque creo que hay detallitos todavía pendientes en la fiscalía. Hemos remodelado estaban tres etapas. Hay una primera etapa que es el lugar donde se da atención al público normalmente. Tratamos de darle una mejor imagen y nos faltan otras dos etapas, pero por falta de recursos no hemos podido hacerlo, pero vamos ya por partes mínimas o las más urgentes ir acomodando, acondicionando. Fiscal, usted siempre ha comentado ese tema de los recursos, ya lo hemos hablado en entrevistas banqueteras, ya lo hemos preguntado. ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de pronto se ve lenta o incapaz de resolver una gran cantidad? Yo siento que a usted le ha tocado uno de los momentos más crueles de Quintana Roo, porque sus antecesores no creo que hayan pasado momentos tan delicados como con la delincuencia organizada como se presentan hoy. Y llevamos desde finales del gobierno de Félix González Canto, luego se recrudeció con Beto Borges, con Carlos Joaquín no se diga, y seguimos así, seguimos en esa dinámica. ¿Es mi percepción o qué exactamente está pasando, fiscal, hoy en Quintana Roo y con la Fiscalía General del Estado, que se le ve lenta, de pronto inoperante, de pronto como que tardíamente, aunque han estado dando golpes, eso sí lo hemos visto en muchos temas en cuanto a la delincuencia? Bueno, yo lo que puedo hablarte de esta administración, pues como ya bien sabes, que encontramos casi 100,000 carpetas de rezago. No había modelos de gestión bien definidos, no había indicadores de seguimiento, no había indicadores de cumplimiento, no había metas, no había objetivos, no había protocolos de actuación, no había procedimientos bien establecidos, definidos, no había perfiles del personal, no había nada. Entonces tuvimos que empezar a construir todo eso. Por ejemplo, ahora ya tenemos un plan de persecución penal. Hace unos momentos atendimos a la agencia esta de Estados Unidos de lucha internacional contra el narcotráfico y de cumplimiento de la ley, INL, por siglas en inglés, y ellos nos han ofrecido mucha ayuda, mucha asistencia técnica y estamos en eso. Por parte de la embajada también hemos recibido muchos apoyos, muchos temas de control de corrupción, programa que acabamos de iniciar y anunciar en Playa del Carmen. Entonces es mucha situación de armar bien una fiscalía para tener objetivos claros, objetivos específicos, objetivos generales, una visión, hacia dónde vamos. O sea, estábamos sin un mapa, sin una orientación, sin lineamientos, y ahora ya tenemos más claro qué es lo que estamos buscando y principalmente pues tener una fiscalía de un servicio que tenga calidad, ¿no? 100,000 carpetas de investigación, fiscal, eso se me hace un mundo, pese a que somos que 1.400.000 habitantes, es una cantidad. ¿Cuánto representa realmente? Bueno, es un rezago impresionante porque iniciamos 50,000 al año. Entonces, no solo el Ministerio Público tiene sus rezago histórico, sino que todo lo que va llegando. Y eso repercute en el servicio a las personas, ¿no? Mira, por ejemplo, de aumentos policías, va a haber más remisiones al Ministerio Público, entonces nosotros seguimos siendo los mismos, pero hay más policía y más detenidos. También, por ejemplo, nuestra plantilla está distribuida en el órgano de control interno, le damos personal también a la Fiscalía de Anticorrupción, le damos personal a la Justicia Alternativa, entonces eso va disminuyendo las áreas de operación. Si tú llegas a la Fiscalía de Violencia de Género, de delitos cometidos contra la mujer, te vas a tardar 1 o 2 horas en atenderla porque tiene que hablar con el psicólogo, tiene que hablar con el asesor jurídico, tiene que recibir la entrevista de la policía, tiene que rendir su acta de entrevista formalmente, entonces implica 2 horas. Pero si un ministerio público está teniendo ahí y llega otra víctima,
entonces se tendrá que esperar 2 horas, pero si llega una tercera se tendrá que esperar 6 horas, y eso es lo que va repercutiendo en temas de percepción de que la Fiscalía está lenta. No estamos lentos, estamos trabajando muy fuerte, pero estamos también trabajando en casos sólidos. Debemos de tener solidez en los casos y obtener sentencias condenatorias. Si no, no tiene caso que yo te lo haga rápido y mal, tenemos que hacerlo bien. Claro, porque si no se les caen los expedientes, desde claro, el momento mismo que va el primer respondiente en adelante, ¿no? De por sí el propio sistema tiene sus defectos de operación y eso a veces complica que tengas una sentencia condenatoria, pero súmale eso al error humano, a las cargas de trabajo, a la falta de capacitación y todo eso, entonces pues tus sentencias, tus resoluciones se van a ir en contra de los intereses de la Fiscalía, que son de la propia ciudadanía y de la víctima, ¿no? Entonces es cuando se empiezan a crear problemas. Tenemos que trabajar mucho en capacitar a nuestro personal, encontrar rutas de atención, en procedimientos adecuados, en todo eso estamos trabajando. No teníamos una técnica para integrar expedientes, ahora ya la tenemos con el plan de persecución penal, pero ahora hay que permear, hacer protocolos de actuación, lineamientos para que los ministerios públicos puedan avanzar y atender de manera oportuna todas las peticiones de las ¿Cuál es el personal que tiene fiscal? Porque antes de que usted llegara se había comentado que muchos ministeriales, ministerios públicos, hasta actuarios, secretarios, no sé, todo, estaban como ligados a la propia delincuencia. Entonces como que independientemente de la carencia de personal, de los carentes de los términos, de las reglas para integración de una averiguación, de una investigación, estaba el tema de la vinculación, está el tema de la vinculación de personal en la corrupción y en la delincuencia. Tenemos cerca de 110 elementos, policías, ministerios públicos y peritos que no aprobaron los exámenes de control de confianza. Entonces tenemos que encontrar la ruta. Estamos clasificando los que no hayan incurrido en faltas tan graves, pero hay algunos, un alto porcentaje que tiene vínculos con la delincuencia organizada. ¿Un alto porcentaje? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos ¿En números, hablando de porcentaje? 40 personas que es imposible ayudarles en temas de que lo vuelvan a reevaluar o algo así, pero también tenemos que ver la forma de cumplir con el procedimiento para hacer dados de baja. Algunos están amparados, otros no. Entonces, todas esas problemáticas van perjudicando la atención en todas las operaciones que hace la Fiscalía, incluyendo los operativos que llevamos a cabo contra la delincuencia, porque les avisa, porque ponen en riesgo al personal, porque hay fuga de información y todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que ir cuidando todos esos espacios, ¿no? ¿De verdad? ¿Así de grave está la situación? Hay cosas graves, ¿no? Pero como esas, te digo, son personas que han reprobado los exámenes de control de confianza por tener vínculos con la delincuencia organizada, nada más que no hemos podido darlos de baja. ¿Y esos 40 siguen cobrando? Siguen cobrando. O sea, siguen como si estuvieran activos, pero la no lo ley están. les permite, o sea, nosotros debemos de respetar los procedimientos. El procedimiento es que hay que iniciar una investigación administrativa en contra de ellos para darlos de baja, además que se amparan o cualquier otra cosa, y ahí va entorpeciendo y va alargando esos procedimientos de baja. O sea que a ustedes, al final de cuentas, a pesar de ser una autoridad que hace justicia, también les atan de las manos. También estamos atados de la mano, tenemos que cumplir con los procedimientos y nosotros somos más obligados a cumplir con la ley. ¿Y sin esos 40, entonces cuántos quedan? ¿Vale? Y sin esos 40 que no están funcionando, pero están cobrando, ¿cuántos quedan realmente? Tenemos 1,800 empleados aproximadamente, servidoras y servidores públicos, 520, 30 son policías, 350 son peritos, otros 350 son ministerios públicos, y los demás son personal administrativo, ¿no? De estructura y administrativo. Fiscal, antes de esta entrevista yo preguntaba, oiga, ¿es una entrevista rosa o una entrevista donde podemos preguntar lo que está flotando en el ambiente? Y una cosa que ha estado flotando y que ha estado también presionando para que se diga, oye, ¿se va a ir el fiscal? ¿No se va a ir el fiscal? ¿Lo van a despedir o va a terminar su periodo? Es precisamente este tema de que dicen, es que con el fiscal Montes de Oca vino otro grupo, vino el de los defeños, vino el de los de la Ciudad de México y vámonos. Ellos también tienen su propia mafia al interior de la Fiscalía General del Estado.
No, yo creo que, mira, pues a veces llegas, haces las cosas, lo único que quieres hacer es que las cosas funcionen, ¿no? Pero hay muchos inconformes, muchas personas que no les gusta, que estaban acostumbrados a prácticas de corrupción, a prácticas de inacción, a prácticas de no colaboración, en fin, y pues ahora llegas y tratas de poner las cosas en orden y es cuando tienes ese tipo de reacciones, ¿no? Claro, fiscal, entonces 1,000 carpetas, 100,000 carpetas de investigación. Aproximadamente. ¿Estas vienen arrastrándose de qué año? De 2016, de 2014, 15 para acá. ¿Y esas qué va a pasar con esas? Porque, por ejemplo, en las juntas de conciliación y arbitraje ya están prácticamente despachaditos los temas, ya se crearon otros organismos, pero la Fiscalía no puede hacer eso. ¿Qué va a pasar con todo esos expedientes? Gente que está esperando justicia. Hemos dado ya resolución aproximadamente a 30,000 expedientes de esos, tenemos como 65,000, 70,000 expedientes ahorita todavía de ese rezago histórico. Pero estamos cuidando que estos años no se haga rezago tampoco, entonces estamos trabajando muy fuerte en ir bajando las carpetas de investigación. Ahora estamos haciendo un programa para abatimiento rezago, pero tienes que sacar ministerios públicos. Los mismos ministerios públicos tienen que hacer otro tipo de trabajo. Bien, hay que encontrar las fórmulas, hay que encontrar las rutas, los procedimientos, cómo sí funcionan las cosas, ¿no? Claro. Y optimizar los recursos. Claro, yo recuerdo que le entrevistaba al principio de su gestión como fiscal y decía, no, pues que estamos pidiendo tanto dinero al Congreso, y yo le decía al fiscal, no es más fácil hacer una cartita a Santa Claus, porque tiene un presupuesto, dice Ugalday, pues ¿cómo la Fiscalía se va a quejar si tiene 2,000 millones de presupuesto? Y voy y le pregunto, oiga fiscal, ¿y qué hacen los 2,000 millones de pesos? Y me dice, pues nada, que la mitad es gasto corriente, ¿no? No son 2,000, son 900 y tantos millones. El 90% de ese presupuesto es puro sueldo. ¿Que son cuántos? 1,000 y cacho de trabajadores que dijo, ¿no? Ajá, 1,800 trabajadores se llevan el 90% del presupuesto de la Fiscalía. Vamos a cerrarlo en 1,000, tuviéramos 900 millones de pesos, es para puro sueldo. Una lanísima que se va por ahí. Nos quedan 100 millones de pesos nada más para que todo esto funcione en el año, que es gasolina, que es pago de servicios, pagamos luz, teléfono, agua, predial, todo pagamos como cualquier ciudadano, pagamos el impuesto sobre la renta, también pagamos ISSSTE. Aparte de eso, pues hay que generar viáticos, aparte de eso hay que darle mantenimiento a los vehículos, aparte hay que comprar armas, hay que comprar insumos para los servicios periciales, en fin, entonces se te va reduciendo, y ahora en este presupuesto nos redujeron el 10%, ¿no? Ah, o sea, además del Así es, en el presupuesto de 2023, 2023 menos 10%. Menos 10% del presupuesto. ¿Y qué pasó, fiscal, en ese sentido? Pues, ¿no habló con la gobernadora? Tenemos con que los diputados? entender las necesidades, todas las áreas tienen necesidades, la austeridad, todo eso, pues tenemos que ajustarnos a lo que hay, ¿no? O sea, nosotros pedimos, sí, pero si no hay más disponibilidad, entendemos que salud, educación, los programas sociales, esto también tiene mucha importancia, incluso en temas de seguridad, ¿no? Si no hay una buena política pública, entonces va a haber problemas con la seguridad. Entonces, híjole, eso tiene que trabajarse también, ¿no? Qué tremendo. Para los que estamos del otro lado, no alcanzamos a dimensionar cuál es la problemática que se está, pero a veces tenemos como visos de lo que está pasando, y realmente a mí me parece preocupante esa situación, porque hoy, como le decía hace un momento, le ha tocado entrar o estar en una época donde la criminalidad se ha exponenciado. Yo creo que 1,000, 2,000%. Acaba de salir James Tobin de acá, y a veces nos comparte las cifras así en pedacitos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, donde nos habla de una dramática situación. Pero usted tiene más las cifras, díganos por favor cómo va. Yo veo, por ejemplo, en homicidios vamos disminuyendo. Te digo ahorita los datos, cómo está de homicidio. Sí. Que son los que más llaman la atención, que son los que más saltan, los homicidios, la nota roja, la sangre lanzada a los 4 puntos cardinales. Sí. Teníamos 866 homicidios al año. 2019, 799, es decir, una baja.
2020 663, bajando. Siguieron bajando. 2021 ahí subió un poquito, pero acuérdate que fue la pandemia y todo eso. Que todos estuvimos controladitos ahí en la casa. 663 subió a 675. 2022 cerramos con 641. De una comparativa 2021 a 2022 tenemos aproximadamente el 5% a la baja, pero si lo comparas con 2018, que es cuando empezó mi gestión, tenemos una baja de homicidios de 20 y tantos por ciento, 28%. Entonces, ¿puedo chequear esta? O sea, ¿la gente ha dejado de asesinar a otras gentes? Tenemos esto. 2018, ahí están las cifras. Hay menos homicidios ahora cometidos, pero también hay otro dato muy importante. Tenemos 300% más personas vinculadas a proceso por homicidio que en 2018. 300% más. Tenemos más detenidos y menos homicidios. Y eso es efectividad, pero no solo es de la Fiscalía, es de todas las autoridades, ¿no? Los apoyos del gobierno federal, Policía de Quintana Roo, que hace una extraordinaria labor, las policías municipales que van mejorando, en fin, eso nos hace que tengamos estos números. Cuando hablamos de homicidios dolosos es cuando tienes la intención de matar, de privar de la vida a otro, pero eso puede ser tanto en casa como fuera de casa. Así es, pero mira, por ejemplo, se cometen 50, 60 homicidios si observas esa estadística mensualmente promedio. 9 de cada 10 homicidios están en el contexto del narcomenudeo. ¿De verdad? Son temas referentes o relacionados o vinculados con el narcomenudeo. Lo demás son riñas, venganzas, celos, pasionales, en fin, pero si no tenemos problema del narcomenudeo, que es el principal generador de violencia en el Estado, esto estuviera más tranquilo. Narcomenudeo. Es decir, no estamos hablando del narcotráfico a gran escala, estamos hablando de lo que se está distribuyendo acá. Pero está distribuyendo abajo, que es mucho dinero, es mucho el consumo que hay y todo eso, y genera también unas ganancias impresionantes a la delincuencia. Claro, porque antes teníamos un sector que consumía droga, pero ahora como que esto se ha ampliado. Hasta profesionistas están consumiendo hoy drogas, ¿no? No solamente turistas, ¿no? Es ahí donde la política pública de la gobernadora Mara Lezama está entrando a atender todos esos problemas sociales que deriven en adicciones, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar, el 90% de las agresiones a las mujeres tiene que ver con adicciones, ya sea alcoholismo, droga, y de ahí deriva la violencia. Entonces, y los asesinatos de mujeres que se ha también incrementado. No se ha incrementado. No se ha incrementado. A ver, porque yo recuerdo, Luis, ahí está nuestro compañero vocero de aquí de la Fiscalía General del Estado, checando lo que decimos, lo que hablamos. No es cierto. Recuerdo que cuando empezamos este tema de los feminicidios en Quintana Roo, era a principios o mediados de la época del gobierno de Roberto Borge, cuando vimos cómo de pronto se empezó a hablar de feminicidio, porque era una palabra condenada, era una palabra maldita, que no existía en el lenguaje. No se reportaban, no se reportaban los feminicidios. No, nada. No había, sí había de hecho, pero no lo reportaban. Entonces no se daba a conocer. No, era una palabra maldita, yo digo, no se podía conocer. A ver, ¿cómo estamos? 2018 tenemos 8, 2019 16, 2020 15, 2021 25, que fue nuestro pico, 2022 14 y ahorita en 2023 tenemos 2. 14 en 2022. Estas son las cifras. O sea que cuando fue el momento, digamos, más fuerte, 2021. 2021. Ok, pasando prácticamente la pandemia, ¿no? Pandemia. Es cuando salta. Aún así, en los años de pandemia, que es 2019-2020, ¿no? Hubo una gran cantidad de casos. Bueno, pero esto es de 2018. Antes de 2018, supongo que no había registros. No había registros. No había estadísticas, más no teníamos una Dirección General de Estadística, la Fiscalía. Ok, y los municipios donde más se registran casos, a mí me podrá decir, no sé, que es por el tema de la cantidad de población que hay, ¿no? Sí, pero tenemos aquí primero aquí Benito Juárez, 3.5%, ¿no? Segundo Solidaridad y después Otompe Blanco. Que son los municipios más poblados. Más poblados. En Benito Juárez 3.5%, en Otompe Blanco es 1%, ¿no? Y Solidaridad
Aquí aparece, estoy leyendo mal. No, Sí. esa es la cantidad que... Sí, que la hay. cantidad de Ajá. números, no es porcentaje, Sí, estos ¿no? son los que se han cometido en este periodo. Entonces son mujeres, mujeres de qué edades en promedio y amas de casa y Varían. asesinados por sus parejas. Así es, principalmente el problema es con la pareja y la expareja y así lo refleja también la violencia familiar. Cuando- Pues tenemos que cuidar desde la agresión simple o la agresión psicológica hasta la violencia extrema que es de feminicidio. Claro. Antes teníamos que las mujeres eran asesinadas por el tema de los celos, ¿no? La riña que se da entre las parejas. Hoy tiene que ver el uso también de estupefacientes, de drogas Que y detona de eso, alcohol. que lo detona una cuestión de celos o de que ya está con otra pareja, todo ese tipo de cosas. Claro. La pareja o la expareja son los principales agresores de la mujer. Yo recuerdo que cuando la gente que consumía drogas o se dedicaba al narcomenudeo o al narcotráfico, se mataban de hombres a hombres. Ahora hay mujeres. ¿Es mala mi percepción? ¿Es errónea mi percepción? No, desafortunadamente también tenemos ya mujeres involucradas en temas de narcomenudeo. Desafortunadamente ya se están dando detenciones donde se aprecia que hay y jóvenes, muy jovencitas, en temas ya de involucramiento, en temas de narcomenudeo. Que están distribuyendo, están vendiendo, están vinculadas a través de sus parejas, de sus novios, ¿no? Cualquiera que sea la circunstancia, pero sí estamos detectando ya la presencia de más mujeres en temas de esta naturaleza. Fiscal, también otra cosa, aquí la Fiscalía ha sido escenario de múltiples batallas o de múltiples protestas, se ha tapizado tanto la Fiscalía General del Estado como Palacio Municipal con las fotografías de desaparecidos. Y es una pregunta obligada que se le hace cada vez que vemos al fiscal los desaparecidos. Una cifra que tampoco teníamos, de las que tampoco se manejaba antes de que llegara este fiscal, porque yo recuerdo que incluso el otro Pech, ¿no? Ajá. Aún no se hablaba de desaparecidos. Y ahora ya es como que una constante. Usted dice, es que tenemos en las fosas comunes 700 cuerpos, ¿no? Personas no identificadas en el CEMEFO. Y por el otro lado, las mamás o los familiares de desaparecidos dicen, oye, es que tenemos tantos desaparecidos y cada vez va más en un aumento. El mismo sábado hubo un operativo de revisión en los hoteles, algo que no se hablaba, algo que no se sabía y que se destapó hace, ¿qué? 1 año o 2 años, de que resulta que los estaban matando y enterrando en las propias obras, en los hoteles, que ya estaban las redes de narcotráfico operando y en lista de raya prácticamente a los trabajadores de la construcción. Es otro problema que teníamos, de que se apoderaban de las construcciones, obligaban a las personas de casa a la construcción a consumir drogas en el último. Van y le dejan la droga y le dicen, te vengo el sábado a pagar, oye, no me dentro de esto, tú me pagas. La consumes o no la consumes, me pagas. Esa era la cuestión. Entonces, muchas veces entraba una competencia o algo así, o otro de ellos se ponía a vender y es cuando derivaban estas cuestiones de la desaparición, o los tableaban, o en fin, varias cosas estas atrocidades que hacían. Ahora ya tenemos un programa, estamos por firmar un convenio con el sector constructor de aquí de Benito Juárez y de Playa del Carmen para efecto de que se implementen programas donde la Fiscalía pueda revisar sin pedir autorización, o las demás autoridades, ¿no? Entrar a las obras para hacer la revisión. O sea, ya no necesita pedir permiso, porque un problema que estaban teniendo es que no podías entrar a hacer operativos porque, oye, es propiedad pública, es privada, perdón, no puedes entrar. No, y vas con el encargado, no, déjame hablarle al dueño, déjame hablarle a esto, y ya cuando ya llegaba la autorización, pues ya no encontrabas nada, ¿no? Pero tampoco reportaban ellos por temor muchas veces todo lo que se estaba cometiendo. Porque también estaban bajo amenaza, ¿no? Estaban bajo amenazas. Entonces, mira, nosotros implementamos un programa que es el de unas placas que pusimos en restaurantes aquí en Benito Juárez. Eso ha disminuido el 80% de la extorsión. Esas placas te dicen que este establecimiento va a ser revisado por cualquiera de las autoridades, y también las cámaras están conectadas al C5 del establecimiento. Las están colocando ya. Eso está disminuyendo el 80% del... Perdón, ¿qué son placas? No me queda claro. Eso es que la autorización, o sea, yo firmo un convenio con el propietario, donde él me autoriza instalar esa placa, pero además esa es la autorización que la ley requiere para que yo no tenga que pedir una autorización, un permiso. Orden de cateo. Entonces yo puedo llegar con el policías encubiertos o de manera presencial
ahí y hacer mis operativos y mis revisiones. No me diga. ¿Y cuántos negocios han firmado ya este convenio, acuerdos? Tenemos 100 y tantos, pero aquí en Benito Juárez, si hablas con el Canirac, él ha dicho que el 80% del tema de extorsión ha disminuido entre los que han firmado estas. Ok. El tema de la obligatoriedad que han hecho estas redes de narcotraficantes o narcomenudistas es que los abordan a los trabajadores de la construcción desde que van en el camión, porque hay transportación de personal. Y desde allí los contactan, ahí los amarran y los mantienen atados como una lista de raya durante largo tiempo, ¿no? Se estaban llevando esas prácticas, ya nosotros, reitero, nos hemos acercado mucho al sector de la construcción, la Marina, el Ejército, Guardia Nacional, hacemos revisiones periódicas y todo, y esto ha disminuido. Al menos ya no tenemos ahorita una denuncia formal, mucho menos. El último que tuvimos es un hotel aquí sobre zona hotelera que está en construcción demasiado grande. Entonces se habló con ellos, ten registro de tus empleados, unifórmalos, cuando pase algo repórtalo, nosotros hacemos revisiones periódicas y se acabó el problema. Lamentablemente pues sí hubo ahí personas reportadas como desaparecidas que no han sido localizadas, sin embargo ya hay personas detenidas. Nunca había habido procesados aquí por el delito de desaparición de personas y hoy por hoy ya los tenemos. Vamos a hablar de ese número, por favor, que no se me olvide. Nada más díganos cuántos desaparecidos van y cómo ha ido esa tendencia bajando, subiendo según esas barras. Aquí el error o la mala percepción que se comete es que se confunde los no localizados con los desaparecidos. La propia ley hace una distinción. Entonces, los no localizados son cuya ausencia se presume voluntaria, ya que no se da en un entorno de violencia. Es decir, reportas a mi hija que está desaparecida, nosotros, Fiscalía, aplicamos protocolos de búsqueda individualizada o generalizada, pero si tú llegas a la casa, se llevó ropa, su teléfono todavía está funcionando, tiene comunicación con sus amigas, entonces se presume una ausencia voluntaria, ¿no? Y hubo 2, 3 casos tremendos donde las muchachitas fueron encontradas con sus novios hasta en moteles, por Dios. Hay que sacar, nos vemos obligados nosotros a sacar la ficha de alerta Amber y de alerta Alba, es una obligación, de inmediato tenemos que publicarlas, pero hay gente que le da otra lectura a esa información, entonces dicen, pues hay 1000, hay 1500 y lo que no acontece. Pero ¿no? hay algo que aclarar y le dejo con las cifras, es los familiares de personas desaparecidas dicen, es que la Fiscalía no separa los no localizados, los extraviados y no localizados, con los localizados. O sea, dime tú cuáles son los localizados, dime tú quiénes son los que desaparecieron, siguen en la condición de desaparecido o aparecieron pero están muertos. Ellos dicen que no existe ese... Hay una leyenda ahí, la acabamos de poner, por ejemplo, se da mucho en la sustracción de menores, ¿no? O sea, se pelean los papás, alguien se lleva a los hijos y vienen a denunciar la desaparición de los hijos. Nosotros tenemos que publicar esas fichas. Nosotros ponemos ahí, se presume una sustracción de menores y eso, pero casi nadie lo leyó, creo, ¿no? Entonces, esa es la situación de que nos encontramos. Ya tratamos de diferenciar, pero tampoco podemos equivocarnos o generalizar, que se trata de esto, ¿no? Porque a lo mejor si estamos, si no hubo un entorno de violencia, pero a lo mejor sí está en riesgo la vida. No, pero fíjese, fiscal, acá se ve de otra manera las cosas, pero estás allá afuera y yo lo veo con los reportes, se desapareció tal niño y los ve güerito o azul y dices, ay, pobrecito, ya los hicieron picadillo. O sea, estás pensando y en el colectivo está corriendo esa información y estás generando una cuestión de alarma. Ya se llevaron a la muchacha, estaba en la tienda de conveniencia, asaltaron, la secuestraron, se la llevaron. O sea, para una mujer, para una persona que está afuera, genera alarma. Sí, genera una alarma brutal. Entonces, una psicosis, oye, ya se robaron a la tal niña y la subieron a un carro, por ejemplo. O sea, y si no se aclaran esos temas y a tiempo, genera un verdadero desastre allá afuera. Nosotros informamos, como puedes ver, cuando se localiza a la persona se le pone localizada, ¿no? Pero no podemos revictimizar o decir con de manera detallada pasó esto y esto y eso, ¿no? No nos permite, no sería prudente de nuestra parte y además en la mayoría de los casos son menores de edad, ¿no? Entonces no queremos revictimizar a nadie, ¿no? Pero sí tratamos de ser lo más transparentes. Ahora voy a las cifras de personas desaparecidas de 2021 a 2023. En estos casos sí hay un entorno de violencia, los famosos levantones. En 2021 tuvimos 75 levantones.
en 2022 tuvimos 65 y en 2023 llevamos 9. Levantones. De estas personas que fueron son reportadas como desaparecidas en 2022, 31 fueron localizadas sin vida. Es decir, se convierten en homicidios. Yeah. El propósito no es desaparecerlos, sino era privarlos de la vida. Entonces, a veces nos encontramos en que se los llevan y aparecen al mes o a los 15 días ya privados de la vida en otros lugares. Entonces, aquí forman parte de esta estadística. Localizadas con vida, tenemos 5 en 2021, 3 en 2022 y en este periodo de 2023 no tenemos. Y aquí están las pendientes de localizar. Tenemos 67 personas pendientes de localizar que han sido reportadas desaparecidas en 2021. En 2022 tenemos 31 y en 2023 tenemos 9. Esta cifra fiscal, estas cifras son las últimas que se han presentado desde 2021 a 2023. Así es. Es decir, ¿ha habido un aumento o no? O quizás no puse demasiada atención en esto. No, porque teníamos en 2021 75, en 2022 tenemos 65. Obviamente ahorita 2023 todavía no podemos hacer la proyección, estamos en mes cacho. Entonces esos son nuestros datos. Esos son los temas de desaparición, donde si hay un contexto de violencia, si llegó unos sujetos armados y se llevan a la persona. Ok, entonces hay personas localizadas, 67, 31 y 9. Son las pendientes de localizar. Perdón, pendientes de localizar. Ahí, a pesar del tiempo, ¿existe posibilidad de localizarlas con vida? Siempre se buscan con presunción de vida. Pero no necesariamente tienen que estar vivos. Igual no los encuentran, pero ¿no? Afortunado, o sea, nosotros apostamos a que afortunadamente sean encontradas con vida, ¿no? Fiscal, cuando dice que están vinculados con hechos de violencia, ¿significa que están vinculados a la delincuencia? No podemos afirmar eso respecto a la víctima. A veces sí hay algunos datos que no tenían el mejor de los comportamientos, ¿no? O tenían antecedentes penales, o por los hallazgos encontrados, o por la información recabada, ¿no? Pero normalmente sí hay esa tendencia, ¿no? Claro. Fiscal, en entrevistas pasadas usted nos ha declarado cuántos grupos criminales ha habido. ¿No? Hay como 5 o 6 grupos criminales. No los vamos a mencionar, la verdad, no tiene caso en mi caso mencionarlos. Sí, en la misma grupos criminales, y a ellos se les puede adjudicar este tipo de situaciones. En la mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Sí. Cuando hablamos de la mayoría de los casos, ¿cuánto? ¿50, 60%? Yo te estoy hablando 80%. de un 70%, 80% es atribuible a la delincuencia organizada. Y generalmente... Desaparecidos. Desaparecidos. Estos números que te estoy dando. ¿Y los que se convierten en homicidio? También son derivados de lo mismo. ¿Y eso es por qué? Generalmente. Pues a veces les sacan información respecto al grupo que pertenecen, a las actividades con las que se les relaciona o con las que lleva a cabo. Encontramos que son torturados algunos. Entonces ese es un indicio de que obtuvieron información de esa persona. Las familias les duele la desaparición, les lacera a todos. De verdad que los que hemos sufrido una desaparición nos duele y siempre queda una agonía, una preocupación. Pero siempre estás pensando que tu familiar es inocente, que tu familiar no tenía Hay algunos ligas, que no tienen nada que ver, hay algunos que desafortunadamente estuvieron en el momento, en el lugar inapropiado. Esos también tenemos ahí varios casos que pues lamentamos mucho, ¿no? Pero sí a veces se dan esas situaciones. ¿Víctimas colaterales o circunstanciales? Circunstanciales más que nada. Entonces no tenía nada que ver con el evento, tal vez iban acompañadas de alguien que sí era una persona que tenía riesgo, cosas de esas también suceden. ¿La mayoría hombres o como hemos visto en las fotos son también mujeres? Mayoría hombres. Mayoría hombres. Estamos hablando del 90% hombres y 10% mujeres. Ok, y ya nos vamos a ir aproximando a la entrevista. ¿Cuántos minutos nos quedan? Yo creo que hasta me pasé. Pero fiscal, el sábado hubo un hecho tremendo en Playa del Carmen, en solidaridad con este tema de los fiscales. Es decir, no solo los levantan, sino que inmediatamente después los matan, los torturan y los dejan ahí en la batea de una patrulla ya en desuso. Pero, ¿qué está pasando con los bares de Quintana Roo? Mucha gente sigue acostumbrándose yendo a los bares por X o Y razón. Yo no me meto a un bar porque digo, caramba, ahí arriesgas el pellejo, arriesgas la vida porque no sabes qué va a pasar.
Pero, ¿qué está pasando con los bares? Mira, algunos operan en la clandestinidad, como este caso que tenemos, ¿no? De allá de Solidaridad, es un lugar que no tiene licencia de funcionamiento, nada, está alejado de la zona turística, de una colonia ahí de Solidaridad, y efectivamente estos fiscalizadores salieron y ya llevaban recorrido de 3 bares ya revisados, que también eran clandestinos, de acuerdo a sus reportes que tenían y a lo que pudimos encontrar, y no tenían una ruta, no tenían un itinerario, nada, o sea, estaban yo creo que al azar o al menos oficialmente no habían reportado ese recorrido. O sea, estaban haciendo su función, pero iban revisando, yo creo, de manera aleatoria. De hecho, al principio cuando se aparece se ventila, fiscal, que estos fiscales no necesariamente estaban tan limpios, estaban extorsionando. Esa es la primera versión y es extraoficial. No estoy asegurando ni afirmando nada para que no vengan y se me lancen, sino que esa fue la primera versión. Ya luego salen que no, que es que se negó el negocio a la revisión. ¿Qué exactamente hay en eso? No, sí revisaron, no hubo un acto de extorsión, no hubo nada, peticiones de dinero, ni mucho menos ningún acto de corrupción. Y llegan a este establecimiento, el cual estaba copado por narcomenudistas. Se llevaban a cabo venta de droga adentro. Entonces estos se sienten agredidos y se desarrolla el evento que conocemos. Ellos llegan, inmediatamente llegan 5 personas, ya no los dejan salir, los privan de la libertad, los tablean, lo que conocemos, los lesionan y luego los privan de la vida con arma blanca. Los suben a su misma camioneta. Se los acuchillaron, los degollaron. Los suben a su misma camioneta, que era una patrulla habilitada para que ellos pudieran hacer sus funciones, y los llevan a 400, 500 metros del lugar donde fueron encontrados abandonados. O sea que no hubo negociación, no hubo una llamada de, oye, te lo suelto si me das algo, me dejas en paz. Fue mucha hazaña la de estos sujetos que pronto veremos también capturados. O sea, los que se agarraron, los 10 estos, eran... 2 están vinculados con el homicidio, fueron imputados por homicidio, por auxiliar a los autores materiales. Otros 5 acaban de llegar, nada más les dijeron que les ayudaron a lavar, fueron imputados por encubrimiento, y otros 3 aportaron información respecto a otros integrantes de la banda. De verdad, y todos supieron y participaron de alguna manera directa e indirectamente en este crimen. Así es, sí, a ti no te contratan para limpiar un lugar y llegas y hay sangre, pues no piensas que estás haciendo algo bueno, ¿no? Fiscal, entonces, volviendo a la pregunta de los bares, porque están polulando por todos lados y en menos en más ha habido casos. Y espero que no se me olvide la pregunta es, ¿de quién era ese bar La Cueva? Estamos en la investigación. ¿Hay algún periodista por ahí metido? De momento no. No, de momento no hay. No. Porque se ha estado rumorando que si era de XY empresario, de XY comunicador. No tenemos ahorita información, estamos investigando precisamente a ver quién lo estaba operando, de quién es, y en fin. Ok, ¿cuántos bares, fiscal? Van hasta ahora y háblenos ya nada más de las confiscaciones que se han hecho de bienes, embargos de bienes, que ahí se le ha acusado, Hugo Alday, no hemos tenido oportunidad, fiscal, pero mencionó por el caso del bar o la discoteca de zona hotelera, o sea, ¿Cuál discoteca? La que clausuraron cuando levantaron al neolonés, al neolonés y todo ese asunto, que la embargaron y luego la vendieron, la remataron, y un desastre. Qué fantasías esas. Yo dije, oye, tengo un fiscal que también ya tiene su propia discoteca en la zona hotelera, que nos invite. Esa es una desinformación. Ajá. Ahí llegó un acuerdo reparatorio entre el bar y los padres de la víctima, y ese lugar se entregó a los dueños, que son un hotel de ahí, ¿no? Ajá. Entonces, no sé de dónde lo sacan, ¿no? Así me sorprendes, ¿no? Sí, porque varios dicen, es que el fiscal se está quedando con un montón de bienes, porque está embargando, se está confiscando y está formando parte de su peculio personal. Lo pregunto así, con una sonrisa, pero es grave esto, y es una cosa que está allí, fiscal. Son cuestiones desinformadas, hay personas que tienen intereses ocultos, o tal vez afectar la imagen del fiscal, de la institución, pero afecta la imagen del Estado y afecta toda la economía, todo la parte social, trabajos, empleos. Mira, el Ministerio Público no crea derechos reales. Si te hablo de derechos reales, yo no puedo decir que tú eres propietaria de esto o tú eres poseedora. Para eso están los jueces.
Los jueces son los que van a decir quién tiene la razón respecto a algo. Nosotros nada más como una técnica de investigación aseguramos inmuebles. Este bar está asegurado, el de Playa del Carmen, donde acaba de cometerse, porque ahí vamos a practicar datos actos de investigación para obtener datos de prueba y poder ir integrando de mejor manera nuestra carpeta de investigación para lograr una sentencia condenatoria. Pero es una medida precautoria. No es que la Fiscalía se quede con ese bar, ni mucho menos. Hay casos de que se aplica la ley de extinción de dominio, pero solo es en secuestro, en trata de personas, en robo de vehículos, no así en homicidio, en narcomenudeo también, pero tenemos 3 casos, yo creo, en todo el estado, y que incluso en mi administración es donde por primera vez se aplicó la ley de extinción de dominio y ya ganamos un inmueble aquí en el crucero. Pero eso entra a un procedimiento civil, con un juez civil, donde el propietario que permitió esas actividades tiene que defenderse, se defiende, y se lleva un proceso muy largo. La Fiscalía es parte, efectivamente, pero cuando se gane, esos inmuebles, es clara la ley, se entregan al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado lo va a entregar a programas sociales. Ni siquiera la Fiscalía se puede quedar con esos inmuebles, ¿no? Pero los remata el gobierno federal, eso sí los puede hacer. El gobierno federal es el encargado y se lleva un registro en el gobierno federal, y el gobierno del Estado también tiene sus registros y todo eso. Entonces, eso es una... O sea, usted colocan el sello, la cinta y ya nos encargamos, pero tenemos que poner a disposición de la autoridad que viene, ya sea un juez de control también o a un juez civil, si se va a aplicar la extinción de dominio, pero menos al fiscal, ¿no? Bueno, fuera. Yo dije, pues que nos invite ahí al Amor y Paz allá a celebrar. Es una gran mentira eso. Okay. Ahora sí me hiciste reír. Órale, fiscal, nada más se puso colorado además, yo creo que debe ir más seguido a la playa ahora que se ponga así colorado. Oiga, fiscal, nada más una cosa, ya detenidos, con el cambio a las reglas del Código Penal, las reformas que se hicieron, se han aumentado mucho las penalidades. Ya vemos así como penalidades de 50, no sé si han llegado de 100, 110, creo, gente de Chetumal, ¿no? 80, los de secuestros es la penalidad. Exacto. Entonces, ¿cómo están las detenciones? ¿A quiénes se está deteniendo? ¿Y hacia dónde va Quintana Roo en materia? A usted no le toca la seguridad como tal, le toca detener ya a los criminales, ¿no? A los presuntos criminales. Pero ¿cómo va este tema? Y con tanto rezago, volvemos al principio de la entrevista. ¿Cómo hacerle para, desde aquí, empezar a regular las cosas y que realmente empiece a haber justicia en Quintana Roo? Mira, lo que tenemos, y es una prioridad, y es uno de los objetivos de la Fiscalía, es que no haya impunidad. Y así también lo ha instruido la gobernadora Mara Lezama. No queremos impunidad. Entonces, la impunidad debe entenderse como la falta de investigación, la falta de persecución, la falta de enjuiciamiento, la falta de captura y la falta de condena. Cualquiera de estos que falte es impunidad. A nosotros nos tocan las 3 primeras, ¿no? Que es la investigación, la persecución y la captura. Entonces, tenemos que priorizar cuáles son los objetivos que causan más daño al Estado y irnos sobre ellos. O sea, se están yendo sobre objetivos. Y sobre delitos de alto impacto. Esa es la prioridad. A ver, aclárenos para quienes no estamos muy... Alto impacto es homicidio, secuestro, narcotráfico, trata de personas, los delitos más graves, ¿no? Desaparición. ¿Qué es lo que llama más la atención y resalta? Ajá. La otra de media prioridad es los temas de fraudes, abusos de confianza, robos sin violencia, todo eso, y esto es lo que tenemos que llevar a justicia alternativa para que las partes se arreglen y eviten entrar en juicio. En esto es donde debemos investigar todo nuestro recurso, nuestro capital humano, nuestras capacidades, nuestras habilidades deben de centrarse en esto, en tener la destreza suficiente para poder conseguir condenas en contra de los que incurran en este tipo de conductas, ¿no? En esto está la justicia alternativa, están los procedimientos abreviados, está la suspensión condicional al proceso. Entonces la ley permite, para eso está diseñada, para que se lleguen acuerdos entre las partes o para que se resuelva antes de gastar o de aplicar todo el recurso del Estado en estos delitos de mayor impacto. Entonces esto es lo que nos debemos de abocar. Entonces a estos estamos dando prioridad para efecto que son los que menos lastiman a la sociedad. No, y además es el que más impacta a la institución, a la Fiscalía General del Estado y a las policías, porque dicen, mira, aquí tenemos esto, y no vemos que avanza y que no sirve y que por allá, porque estos aunque son
realmente estos problemas de los que acaba de mencionar, que son delitos más de carácter común, ¿cómo se llama? Delitos de alto impacto. De alto impacto y son que estos. son los menos, pero requiere una complejidad para su integración. Porque los otros son como más delitos comunes, ¿cómo se le llama el término? Es convencionales. Pues al final de cuentas es lo que afecta a la sociedad acá abajo, ¿no? Acá abajito. Pero si hay por ejemplo, a ti un robo que te causa, no te interesa tener al tipo en la cárcel, te interesa recuperar tu bien, que te reparen el daño. Si hay un fraude, lo que te interesa a ti, ¿para qué lo quieres en la cárcel? Tú además vas a tener tu afectación. Págame y ya se acabó. Entonces, esa es la justicia alternativa. Fíjese, ya vamos terminando por esta entrevista con el fiscal Óscar Montes de Oca, que espero no sea la primera, no sea una de varias entrevistas. Estuvimos en la conferencia de prensa con Blanca Merari, la presidenta municipal de Puerto Morelos, la semana pasada. Ella habla de que se desviaron de recursos del IMSS, del SAT, de un montón, de 200 millones de pesos, y la denuncia, no sé, creo que pasó primero por acá o está aquí. Y ella decía que pues igual si la fiscalía o a nivel federal procede o aquí en el estado, pues se va a detener quizás a las personas, se espera que haya justicia, pero que no se va a poder recuperar el dinero lo va a tener que pagar el ayuntamiento al gobierno federal, en este caso al IMSS, al SAT, pero no se va a poder recuperar el dinero. Y usted dice, es que estamos buscando que se repare el dinero, ¿no? Hubo un asalto al banco a un diligenciero la semana pasada, le quitaron ¿cuánto? 100,000, 200,000 pesos, ¿cuánto fue? No recuerdo. Aquí cerquita, a unas cuadras. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿No? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Hay reparación de daño? Debe de haber ¿Se puede ver? Si hay detenido, él va a ser procesado penalmente, tendrá que llegar a las instancias correspondientes y dentro de ese inter tiene la obligación de reparar el daño, pero si no en su sentencia la tiene que reparar, y si no lo repara en sentencia no va a ser beneficiado de ningún recurso que la ley marca cuando se esté ejecutando su pena si no repara el daño. Ok, ¿cuánta reparación de daño ha habido? Bueno, ahorita tenemos nosotros ahí 12 millones de pesos, llevamos ahorita en reparación del daño en justicia alternativa. 12 millones de pesos. En delitos que lo ameriten, ¿no? En otros pues tenemos que esperar hasta que llegue la sentencia o algo así. Y retomando el tema que tú dices de la reparación del daño, mira, son temas de la Fiscalía de Anticorrupción, que como tú sabes tiene una autonomía, sí depende administrativamente de nosotros. Pero se maneja aparte. Pero ellos técnicamente se manejan, hay una fiscal elegida por el Congreso y ella es la encargada de esos temas de servidores públicos cuando entran en un acto de corrupción. Pero en caso de que se le atribuya la probable participación o ya la responsabilidad a alguien de ellos o de estos servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, pueden entrar en temas de un acuerdo reparatorio con el propio Estado. Entonces ahí es cuando se regresa el dinero o se repara el daño y todo eso y llega a un acuerdo reparatorio y se acaba el problema, ¿no? Esos son los fines del sistema penal acusatorio, una racionalización de la pena, es decir, ya no quiere que todos estén en la cárcel, sino que se repare el daño a la víctima, que es lo principal, y que el culpable no quede impune. Claro, se repara el daño económico, otra cosa es que ya no le puede devolver la vida a alguien cuando se la han quitado. Bueno, en esos delitos casas, no, en esos delitos no se puede, o sea, sí tiene la obligación de reparar el daño y el juez te va a condenar a reparar el daño. O sea, pagarle por todo lo que es. Por lo que hay un programa para establecer los montos y todo eso, ¿no? Pero no en todos los delitos. Hay muchos delitos de no alto impacto, de medio impacto, como los que te comento, que sí admiten acuerdos reparatorios, o sea, es un arreglo entre las partes. Claro. Bueno, fiscal, ¿le quedan cuántos años en el cargo? 5 todavía. 5, o sea, ¿que está menos de la mitad? Sí. La mitad. Más de la mitad. Más de la mitad, ¿cuántos años lleva ya? A ver, 4. Porque me perdí. 4 años. Es para 11 años, ¿no? 12 años. 4 años, 2 meses llevo. Para 9 años. 4 años, 2 meses, 3 días. No me diga. Sí. Y entonces, ya bien platicadito con la gobernadora Mara Lezama, ya despejada, cualquier duda. Hay una excelente colaboración, cooperación, hay una excelente amistad también. Ya nos conocíamos, ella siendo presidenta municipal de aquí y todo eso, entonces nosotros estamos a la disposición de la gobernadora y en la colaboración con el Estado de Quintana. ¿Seguimos en la quiniela o mejor ya nos olvidamos de esa ¿De cuál cosa? quiniela? De que sí se va, no se va. Es que hasta parece, nos reímos, pero la verdad es que se pone muy intensa. Mira, de pronto la cosa. La forma que uno puede salir de aquí es por
si yo cometiera un delito grave, que la gobernadora pidiera la revocación del cargo y que no se pusiera al Congreso. Esa es la ruta, ¿no? Ni siquiera un diputado lo puede pedir. No puede. Tiene que ser la propia gobernadora o el gobernador. Pero yo creo que más que eso, yo creo que lo que te puede sacar por tener permanencia aquí son los resultados que tienes, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando. Mira, si hay fiscales, yo he escuchado en otros estados, que no dan resultados, pero no llegan a mucho tiempo, ¿no? Porque tienes toda el foco de la Federación, de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, de todo el mundo. Entonces, si no estás funcionando en un equipo, porque esto es un equipo, no nada más es la Fiscalía, nosotros todos los días colaboramos, todos los días platicamos, todos los días intercambiamos información con todas estas autoridades federales. Pero si uno no sirve, inmediatamente empiezan a hacerse las observaciones y inmediatamente empiezan a sentirse los cuadros medio incómodos y dices, no sirve. Claro. Entonces, si un fiscal no está sirviendo a un estado, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Y vaya que lo hemos visto en el caso de varios estados donde se han presentado dramas y temas realmente escandalosos, pero fiscal, a veces yo cuando me levanto, me voy a dormir, me pregunto por qué estoy en esto, si de pronto es tan complicado. Y yo creo que los luchadores, los boxeadores, cada vez que les rompen su mascarita sagrada se preguntarán qué hago aquí, pero fiscal, ¿por qué sigue aquí? Yo creo que le exigen más que a su mujer y sus hijos, ¿no? Dígame, ¿por qué sigue en la fiscalía general? ¿Por qué aferrarse No es aferrarme, ¿no? ¿Qué? O sea, Ajá. no es que yo quiera estar aferrado, yo estoy haciendo mi trabajo. El día que me tenga que ir, me voy a ir, ¿no? Yo tengo 33 años trabajando en esto. Como ministerial, como... En la Federación estuve 20 años en la Fiscalía, ahora Fiscalía General de la República, estuve 10 años de su procurador en la Ciudad de México, ahora estoy aquí, pero mira, no puedes atender tus intereses ocultos, ambiciones, descalificaciones o eso. Imagínate, no sería yo ético si yo respondo, no, pues nada más porque quiere ser, yo ya me tengo que ir. No, estaría yo, tengo la conciencia, si cometo algo grave, yo solito me voy a ir, pero no tendría por qué irme nada más porque un grupo de personas no les conviene que yo esté aquí o estén ambicionando el puesto o porque no es de Quintana Roo, no es Quintana Roo. Después de 2 años ya la Constitución ya dice que eres quintanarroense. Sí, yo soy quintanarroense orgullosamente. De veras, o sea que ahí ya nada de que, porque no es de Quintana Roo, ¿no? Ya conoce a más de un quintanarroense. Entonces todo eso, no puedes irte tú así, no puedes abandonar toda una labor, todo un trabajo, todo un equipo, todo un trabajo por cualquier adversidad que no tenga sustento. Entonces, Ok. Si no es así, no es amor propio, es amor al oficio, es un reto profesional, ¿no? Es un reto profesional, estoy muy orgulloso de estar aquí, muy tranquilo, con mucho trabajo todos los días, pero siempre he dicho en mi vida, cuando me voy a ir, cuando me tenga aquí, ¿no? No, yo veo al fiscal y de pronto me parece que es una persona de sangre fría. Yo que soy más tabasqueña, más así, más reactiva, digo, este fiscal tiene la sangre fría, todo se le resbala. Es verdad. No. También pega sus... Tenemos que ser muy objetivos. No puedo yo dejarme dominar por la subjetividad, ¿no? Por el sentimiento, por eso, si no funciona. Esas cuestiones no puede estar funcionando. Tú tener una responsabilidad tan alta como esta, si eres apasionado, si eres depresivo, no sé qué tanta cosa puedes tener. No, tienes que ser muy objetivo y estar muy fuerte, muy centrado para hacer lo que me gusta hacer, servir a la gente, ¿no? Ya me imagino al fiscal deprimiéndose acá, Luis, ¿qué vamos a hacer? Nos pegaron una cosa. Nos destruyeron el letrero, ya no van a volver a poner el letrero ahí en Fiscalía General del Estado. Estaba bonito, ¿no? En dorado. Ya. Sí, bueno, ya como 3 veces que lo destruyen, ¿no? Pero bueno, aquí debes de tener temple. Y debes de tener temple para combatir a los delincuentes. Yo no me voy a pelear con la sociedad que está inconforme o con el funcionario que quiere ser fiscal o eso. Yo no estoy perdiendo el tiempo en eso. Yo me aboco y me concentro en combatir a la delincuencia. En esto es en lo que debo estar centrado y no preocuparme por cosas que
que no tiene caso. Sí, yo veo un descontrol social tremendo, de verdad que de pronto veo las fiestitas de niños, de cumpleaños de niños y digo, Dios mío, si así están los papás, imagínense cómo estamos todos los demás en este tipo de violencia, de cada vez más locura social, ¿no? Por X o Y razón, porque toman alcohol o porque consumen drogas o porque hay una mala educación, ¿no? Porque hay pérdida de términos morales, de reglas morales, por pérdida de Dios, ¿no? De que no se sujetan al mandato de Dios. O sea, pueden ser muchas cosas, razones multifactoriales por cual la sociedad, ahí empiezan, ¿no? Todos los problemas que tenemos y que derivan en inseguridad, ¿no? Que derivan, que estamos teniendo cada vez que dices, ya no sé ni en quién confiar, ya hasta mi sombra me persigue, ¿no? Entonces está... Es como si tú te enfermaras, no le echas la culpa al médico, ¿no? Y aquí se comete un delito y le echas la culpa al fiscal, ¿no? Tú cuando te enfermas tienes conciencia, tal vez comí algo malo, tengo malos hábitos de limpieza, no me vacuné, no tomé el medicamento, no tengo medicina preventiva y todo eso, ¿no? Cuando tú te enfermas, ¿no? Entonces, por eso no hay tantos problemas en el sistema de salud pública, ¿no? Porque además las clínicas están construidas para cierto sector de población, hay hospitales de 3, 4 niveles y todo, ¿no? Y en temas de delito, no, pues te pasa algo y le echas la culpa a la policía o al fiscal, ¿no? Y no es correcto. Son muchas cosas, muchos factores los que inciden en que se cometa un delito y nosotros estamos, la fiscalía, para entrar a actuar después de cometido el delito. Porque luego llegas a los lugares, oye, es que no hay policía acá y están robando acá y eso pues es una responsabilidad de otra institución, no de la fiscalía, ¿no? Pero ahorita pues todo es... Sí, lo que pasa es que se pone como en medio, es como nosotros los reporteros estamos entre la población y las autoridades, estamos a la mitad y ustedes están entre la población y los delitos y los delincuentes, o sea, al final quedan a la mitad todos. Bueno, muchas gracias, fiscal Montes, Óscar Montes de Oca, por esta entrevista. Le repito, esperamos volvernos a ver y seguir manejando cifras oficiales con respecto a esta situación de la seguridad. Un último mensaje, fiscal. Te agradezco mucho la oportunidad de comentar, de hacer estos comentarios y por supuesto vamos a estar trabajando muy fuerte en favor de las y los quintanarroenses, así como las personas que nos visitan, porque es importante cuidar esos 30 millones de turistas, porque eso genera toda la economía, trabajo, en fin, todos los beneficios que tiene la ciudadanía. Así es. No tenemos campo, no tenemos pesca de altura, tenemos turismo, millones de turistas y es una veta de riqueza grandísima que tenemos y tenemos que cuidarlas, pero sobre todo la población, todos los que vivimos aquí y realmente nos rompemos el alma para salir adelante y para estar bien y mantener un destino turístico tan bonito como es. Ya estaba el paraíso, nada más había que cuidarlo. Soy María Cristina de la Cruz Marcrits Noticias, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta pronto, nos vemos.